Bueno, os quiero contar la experiencia esa que me estáis pidiendo que os cuente, de esa operación que hice en el otro plano, en el otro lado. Pero antes, no sé si este vídeo lo voy a publicar o qué, pero justamente, bueno, antes de contaros, lo que quiero es que veáis por qué he elegido este formato. A ver, es una experiencia larga como para contarla por escrito en el grupo de Radiestesia Espiritual. Podía haber hecho un audio, pero también hubiese sido un poquito largo. No sé por qué está ahí, pum pum, hazlo en vídeo, hazlo en vídeo. Pero claro, en vídeo el formato no me va a permitir enviarlo por WhatsApp porque pesará mucho. Sí o sí me va a tocar publicarlo en el canal de YouTube, cosa que me niego a hacer vídeos. Entonces, como he ido aprendiendo esto último tiempo, pues es una forma en la que, pues, sí o sí, aunque no quieras las cosas, te van a obligar. Y ahí me veo, me imagino a Padre y a mis guías, venga, haz el vídeo. Así que nada, lo hago en vídeo, en nada preparado así, venga, va, os lo voy a contar, la experiencia y ya está, salga como salga. A ver, para los que no sepan de qué estoy hablando, tenemos un grupo de WhatsApp, todos los alumnos de Ramón, el grupo de Radiestesia y Mundo Espiritual, donde hablamos de muchos temas espirituales y de experiencias que vamos teniendo en este crecimiento, ¿no? Que vamos teniendo cada uno. Bueno, pues colgué el vídeo de una persona que supuestamente curaba, hacía operaciones con sus manos, etcétera. No lo sé muy bien porque lo vi así un poco por encima y ahora no sabría describiros muy bien. Entonces yo comenté que yo de esa forma o una forma parecida también había operado en el otro lado. Entonces mis compañeros, mis queridos compañeros, pues me están pidiendo que cuente la experiencia. Y ahí es que me ha hecho gracia porque como yo me niego a grabar vídeos, estoy en un momento que es que no tengo inspiración para nada, pues qué curioso, ¿no? Ha sido como, venga, va, como utilizaros a vosotros para que yo hiciera el vídeo. Entonces me ha hecho gracia. Bueno, pues a lo que voy. Esto sucedió en 2020. Yo vivía en una aldea, se llama Cuevas de Utiel, una aldea pues de 600 habitantes, pero que vivirían 300. Fue en el periodo del confinamiento. Me fui a vivir allí en enero y en marzo fue el confinamiento. Bueno, hice amistad con unos vecinos, con un matrimonio que por suerte pues creían en estas cosas, estaban abiertos a escuchar todas estas cosas. Y como yo para aquel entonces también daba masajes y tenía en una habitación en la casa que alquilé la camilla, pues un día mi vecina me pidió si podía darle un masaje a su marido en los antebrazos porque le dolían mucho. Y le dije que sí. Quedamos a una hora, recuerdo que eran a las 7 o 7:30 de la tarde. Y fue curioso porque yo sobre una hora antes, justo una hora antes, yo tenía un gran patio en esa casa y ahí tenía unos muebles de jardín, unos silloncitos. Me salí ahí a relajarme, a entrar en mí, a relajarme. Si es posible y tengo tiempo antes de los masajes, me gusta eso, conectar conmigo misma.
Y entonces, pues me hice una infusión y me salí ahí al patio, me senté y de repente noté, a ver cómo explico esta sensación. Supongo que más de uno de vosotros la habréis tenido, ¿no? Pero es la sensación de que estás aquí, pero no estás. Es decir, notas tu cuerpo, sabes que tu cuerpo está aquí, pero sientes que tú estás en otro lado. Ese tú me refiero al alma. Tu conciencia como que está en otro lado. Es como la sensación de que tu cuerpo está aquí, eres consciente de lo que está haciendo tu cuerpo, pero como si te desdoblases, tú estás en otro lado. Como cuando pasa un poco con los viajes astrales. Entonces yo era consciente de mi cuerpo, era consciente de que estaba ahí, estaba con los ojos abiertos. Estaba ahí sentada, pero notaba cómo me iba. Entonces me dejé llevar. En esos momentos cuando pasa eso, ahora ya lo he aprendido, normalmente son momentos en los que tu cuerpo o tú estás como en reposo, ¿no? Como no haciendo actividad para no correr peligro, no haciendo nada, ¿no? Entonces estás ahí como en una especie de reposo. Entonces yo estaba totalmente quieta y yo creo que ni pestañeaba mi cuerpo. Pero yo mientras me fui a otro sitio y de repente me vi en ese sitio. Era como un viaje astral con los ojos abiertos. En ese sitio estaban mis guías, estaban aquí delante de mí y me estaban, había una persona como en una camilla de quirófano, una cosa así. Y entonces me invitaban a que me acercase, me asentían como diciendo, venga, hazlo. Me estaban pidiendo que lo operase. Todo esto simplemente con una mirada, era como mentalmente te llega la información. No hacía falta ni abrir la boca. Y entonces yo recuerdo sentir en ese momento como duda, ¿no? De decir, ¿seré capaz? Y ellos de alguna forma me hicieron sentir como confía, venga, sabes hacerlo. Y allí que me acerqué a la camilla y en cuanto empecé a tocar, a mover, ya como si supiera y sabía dónde tenía que ir y todo. Y empecé a manejarlo todo como si lo hubiese hecho de siempre. Pues fijaros, porque aquí también hay simbolismos. Sabía a qué zonas ir. Una eran los antebrazos, otra era la zona de la espinilla, la zona de la tibia, la parte baja de la pierna. Otra era la espalda, sobre todo la parte baja, la espalda, la columna y la espalda. No, ahora mismo no recuerdo porque hace ya, pues eso, 6 años. Pero sí que recuerdo perfectamente la experiencia y la sensación. Pero los detalles, hay algunos que ahora ya pues no me acuerdo. Por ejemplo, me puse a operar y recuerdo que los antebrazos era como que abría y me ponía a limpiar, como a limpiar. Cada zona, una cosa me llamó la atención, cada zona limpiaba una cosa diferente. Porque, por ejemplo, en una zona lo que extraía era como gusanos. En otra zona eran como pulpos. Me recordaban a la película de Matrix, estos como pulpos eléctricos que... una forma así rara, era como pulpitos.
En otra zona era como mucha porquería, sacar porquería. Y en otra, esta sí que la recuerdo, que era la de la zona de la espalda. Lo que no recuerdo es qué cosa en qué zona, pero la que sí recuerdo era la de la espalda. Ahí lo que hacía era como cablear, sí, como si fuese electricista, ¿no? De repente, pim, pam, pam, como cableando, moviendo cables, enchufando, desenchufando, chispazos. ¿Qué zonas? Pues era el antebrazo, como he dicho, la parte baja de la pierna, pero también era la rodilla y la zona del cuádriceps. Y todo lo que es la columna y la espalda. Entonces yo abría, limpiaba esa zona, sacaba cosas, sacaba esas cosas, las sacaba, y una vez estaba ya todo ordenado, todo en su sitio, todo limpio, pasaba la mano como una luz, pasaba la mano y lo sellaba y se cerraba. Entonces esa zona ya estaba operada y me pasaba a otra zona, sabía qué zonas, iba directamente y lo sellaba. Y nada, cuando ya terminé, pues simplemente miré a mis guías y de repente volví a mi cuerpo. Ya fue como un viaje astral, como entrar en el viaje astral y de repente como salirte, ¿no? Una vez acabada la operación ya estaba. Fue como estar habitando 100% otra vez mi cuerpo, empezar a notar, empezar a moverme. Pues en ese momento justo, que ya empecé a estar más aquí, llamaron a la puerta. Os he dicho al principio que esto fue una hora antes de la hora que le di para el masaje. Lo que me pareció 10 minutos operando, por lo que pude ver, estuve una hora, porque fue otra vez habitar mi cuerpo aquí 100% y llamar a la puerta. Cuando abrí eran mis vecinos, que ya venían a la hora del masaje. Entonces nada, entraron y yo tenía la sensación muy fuerte, de que ya lo que tenía que haber hecho, lo que tenía que hacer ya estaba hecho. Lo que tenía que hacer respecto al chico este ya estaba hecho, porque el que estaba en la camilla y estaba operando era el chico que le tenía que dar el masaje, mi vecino. Pero la sensación era que lo que tenía que hacer ya estaba hecho, que ya no tenía que hacer nada más. Entonces, como que el masaje era algo ya secundario, que si quería dárselo, se lo daba. Entonces, claro, entraron, les invité a tomar algo fresquito, porque ya era verano, o primavera, no me recuerdo, y estuvimos ahí un rato hablando. Como ellos estaban abiertos a estas cosas, pues se lo conté. Les dije, mirad lo que me ha pasado, y les conté con todo detalle, muchos más detalles que a lo mejor lo que os estoy contando a vosotros, ¿no? Porque en ese momento me acordaba a la perfección de lo que había vivido. Y para mi sorpresa y la suya, claro, ellos se quedaron boquiabiertos. Conforme yo les iba hablando, se miraban, se reían, y yo decía, ¿pero qué pasa? Y entonces cuando terminé de contárselo, él se levantó y recuerdo que empezó a levantarse pues zonas de la ropa, ¿no? Me enseñó la pierna y ahí tenía unas cicatrices. En el antebrazo, todas las zonas donde operé tenía cicatrices. En el antebrazo y en la columna, en la espalda. Y yo dije, ¿y esas cicatrices? Dice, de operaciones. Yo no sabía nada. A mí simplemente su mujer me llamó para decirme si le podía dar un masaje en lo que eran los gemelos y los antebrazos porque le molestaban. Yo no sabía ni que lo habían operado ni nada. Y justo donde tenía las cicatrices era donde yo una hora antes le había estado operando. Se supone que eran operaciones de hacía años. Entonces nada, estuvimos ahí riéndonos un poco, comentando sobre eso
Y, y recuerdo que le dije, bueno, si quieres el masaje te lo doy, pero siento que lo que tenía que hacer ya está hecho. Así que nada, pues nada, pasó a la habitación, le di un masaje en esas zonas y a los días pues le pregunté a su mujer y me dijo que estaba de maravilla, que no le molestaban para nada, nada. Es verdad que con el tiempo ya me fui de ese pueblo y a los varios años contacté con ellos y le pregunté a su mujer y me dijo que bueno, que sí, que tenían tanto ella como él pues molestias, historias, pero bueno, es como todo, ¿no? Como podemos comprobar nosotros que sanamos o trascendemos algo que nuestra alma tiene pendiente y con el tiempo sale otra cosa. Y con el tiempo sale otra cosa. Y conforme vas solucionando unas cosas, pues salen otras. Pues aquí pasa lo mismo, que yo en ese momento pues hice lo que mis guías me dijeron que hiciera. Pero supongo que habrían más cosas, claro, que trabajarse. Pero esa fue la experiencia. Eso era un poco... Pero que yo no lo busqué tampoco. Era como que todo se enlazó, ¿no? Y mis guías me llevaron ahí. Venga, opera. Y yo ahí en ese primer momento dije, ¿pero cómo? Y confía. Y ya una vez me puse, era como si lo hubiese hecho de toda la vida, pim, pam, pim, pam, pam. Y me llamaba la curiosidad, la atención, que eso, que abría, como si un bisturí abría, sacaba toda la porquería, arreglaba lo que tenía que arreglar y luego pasaba la mano como una luz y lo sellaba y lo cerraba. Y luego, estando en ese mismo sitio, al poco, no sé si antes o después de esta experiencia, creo que fue después, me pasó también con el cura de ese pueblo, que con esa alma he tenido muchas otras experiencias y no era casualidad que estuviese ahí también. Me llevaron a hacer una cosa parecida, esto a los pocos días de haber operado a ese chico. Claro, para entender esta siguiente operación tengo que contar un poco la historia. Esa alma y la mía, en otra época, siendo otros personajes, pues tuvimos una experiencia en común, ¿vale? Si no recuerdo mal, era por el 1640-41. Yo estaba casada, él estaba casado, pero resulta que éramos amantes. Y en aquella vida, pues claro, eso tenía condena. Nos cortaron la cabeza a los dos. Mi marido, esto si la gente que no sabe de esto ha visto los vídeos anteriores, podrá ir enlazando, y vosotros que ya conocéis la historia también. Mi marido era el que hacía de mi marido en esa época, era el alma del que ha sido mi pareja, mi última pareja en esta vida, mi hijo y el hijo de nuestro compañero Ángel en la vida anterior. Ese fue mi marido. Y supuestamente yo, con el alma de este chico, de este cura en esta vida, éramos amantes y nos cortaron la cabeza. Eso, claro, pues un trauma. Supuestamente yo lo tenía trascendido, pero él no. Entonces, cuando yo lo conocí, que no lo conocí en ese pueblo, lo conocí en mi pueblo, sentí una conexión tremenda. Y sentía como si estuviésemos enamoradísimos el uno del otro. Cuando nos cruzábamos por la calle o lo que sea, nos saltaban chispitas de los ojos al vernos, de alegría. Pero a la vez notaba como si sintiera un terror tremendo, como que algo ahí, pero yo entendía que era pues obviamente pues por su profesión, ¿no? Porque, pues eso, es sacerdote.
ese rechazo, ¿no? Ojo, peligro, si me acerco a ella. Pero lo estuve mirando con Ramón y resulta que salió toda esta historia y era una emoción de terror, de pánico y terror, que era una memoria que tenía su alma de aquella vida. Era como cerca de mí, muere. Y no tenía ese terror de aquella vida que le cortaron la cabeza trascendido. Pues ¿qué me hicieron mis guías? Pues me llevaron a un día, igual que en la operación anterior, yo estaba tranquila en casa y de repente, ¡pum!, otra vez, fuera de mí. Y de repente me veo delante de él, estaban mis guías ahí alrededor y yo delante de él. El escenario era, yo esto con los ojos abiertos, despierta en casa, pero de repente es como que me transportaba. El escenario era justo al lado de la iglesia de ese pueblo. En la puertecita de detrás es que recuerdo perfectamente la placita, la calle. Y estaba como en la puertecita que da la sacristía, toda esa zona. En esa puertecita, pero fuera, en la calle. Y ahí estaba él. Y alrededor mis guías, y yo me acercaba a él. Me ponía delante de él, a escaso a 2 palmos. Y él notaba que estaba nervioso, ¿no? Como que yo le pedía que se tranquilizase, simplemente que confiara, y mientras que yo decía esas cosas, de repente vi mi brazo hasta aquí, por lo menos hasta el codo, poco más, metido dentro de él, en su pecho. Hice ra y metí la mano dentro de él. Y empecé a escarbar, como buscando algo. Sabía que buscaba, pero no conseguía cogerlo. Y hasta que entonces, ¡pum!, lo cogí. Y al sacarlo, era una serpiente. Por eso he dicho al principio lo de la simbología, porque si os dais cuenta, él en esta vida es sacerdote, es cura, y la simbología de la serpiente es el pecado, ¿no? Y le arranqué del pecho, justo el corazón, el pecho, que simboliza el amor y todo, le arranqué del pecho la serpiente. La saqué entera, la lancé como al aire o algo así y haciendo así, con mucha luz, hasta disolverla. Y desapareció. Entiendo que esa serpiente simbolizaba esas emociones. Y al enviarle luz y todo eso, como cuando le pedimos a Padre que nos elimine emociones, pues era un poco eso. Y nada, me acerqué otra vez a él y lo mismo que hice con el chico, con la mano que emitía mucha luz, le sellé todo lo que es el pecho. Y como que sentí que como que lo equilibraba. Y otra vez salí de ahí y me vine al cuerpo. Pero no, esto no ha sido de forma voluntaria, no me ha vuelto a pasar. Alguna vez parecido, a lo mejor dando algún masaje, pero no de forma tan profunda, no de una forma tan intensa como en estas 2 ocasiones. Y nada, y por ejemplo, cuando hice estas cosas y esas personas ya desaparecieron de mi vida, yo me moví y ya es como que trasciendes lo que tienes pendiente con esas personas y ya su función en tu juego ya ha terminado. Pero me resultó curioso, con el primero simplemente era mi vecino, quiero decirte que no, creo que ahí más bien era que mis guías me querían enseñar lo que se podía hacer, lo que podía hacer o esa situación. Y con el otro, con el chico con el que es cura, obviamente era que a la vez que yo ayudase a trascender esas emociones que estaba arrastrando de aquella vida. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado la experiencia que os he contado
Y nada, yo encantada de escuchar vuestras experiencias. Muchas gracias.